Los helicópteros, que tantos y tan variados servicios prestan al hombre, deben al autogiro, aunque no son descendientes suyos, la solución del problema que siempre se opuso a su vuelo. Este extraordinario medio mecánico, con el que se pueden alcanzar lugares inaccesibles y cuya aplicación al salvamento ha puesto miles de veces de relieve su valor, no se hubiera hecho realidad sin las conquistas científicas y técnicas del autogiro. Esta es la historia de ese autogiro, que es como decir, el testimonio de la tenacidad y la fe de un hombre en su propio talento. Es la gesta de Juan de la Cierva, un inventor español al que el mundo entero reconoció como uno de los grandes genios de la aeronáutica de todos los tiempos. Vamos a retroceder al Madrid de los años 10, cuando un joven estudiante de quinto año de bachillerato contempla por vez primera el vuelo de un aeroplano. Había nacido en Murcia, en 1895, y era hijo de don Juan de la Cierva y Peñafiel, ilustre abogado y político conservador, varias veces ministro de la monarquía. El vuelo de Mamet en la ciudad lineal, en aquel Madrid de marzo de 1910, le impresiona. Meses más tarde, con otros muchachos, Pepe Barcala y Pablo Díaz, construye un planeador y lo lanza desde el Cerrillo del Sastre, frente al hipódromo de la Castellana, con su hermano Ricardo como piloto. Pero no era aquella la meta de Juanito de la Cierva. Cuando a mediados de 1911 presencia la llegada de Bedrines a Madrid, decide, junto a sus compañeros, construir un aeroplano. Lo llamarán el BCD, las iniciales Barcala, Cierva y Díaz. Al que sigue otro, un monoplano, el BCD-2. Después de estas experiencias, la vocación de Juanito estaba decidida. Se dedicará a la construcción de aeroplanos. Pero, ¿cómo prepararse? En España no existía aún la ingeniería aeronáutica y él necesitaba una sólida base. Matemáticas, física. La solución sería ingresar en la Escuela de Ingenieros de Caminos, centro de alto prestigio técnico y científico. En 1919, durante el último curso de su carrera, Juan de la Cierva construye un trimotor que, según se comenta, en el Madrid de entonces capota y se destroza por haber reducido el piloto excesivamente la velocidad, confiado en las buenas cualidades del aeroplano. La necesidad de tomar tierra a gran velocidad y también el peligro de disminuirla en vuelo, que llevaba casi siempre a la caída, indujeron a la Cierva a buscar un sistema que permitiera reducir esa velocidad sin riesgo. La solución de este problema había de venir con la teoría del autogiro. Hay quien asegura que la idea de esta invención surgiría en la mente de Juan en Cuatro Vientos, cuando un anciano militar que iba a recibir el bautismo del aire rogó al piloto que volara bajito y despacio. Todos rieron la pretensión del viejo soldado. Todos, menos Juan de la Cierva, que desde aquel momento empezó a pensar en la construcción de una aeronave que pudiese volar de aquella forma. Y a desarrollar esta idea, mientras escuchaba música de Wagner, su compositor favorito, se aplicó Juan de la Cierva en su estudio de la casa que habitaba en Madrid, en la calle Alfonso XII, constantemente estimulado por su esposa, María Luisa Gómez Acebo, con la que había contraído matrimonio en 1919. En julio de 1920 registra Juan de la Cierva su invento. Era como un aeroplano normal, pero sin alas, y coronado por un doble juego de aspas, sin motor, que giraban como un molinete por la acción del viento, sosteniendo, por así decirlo, el aparato en el aire. Así construyó Juan de la Cierva hasta 3 autogiros que no tuvieron éxito. La creación de la Cierva se inclinaba demasiado a la derecha, lo que no dejó de provocar algún que otro chiste político en el Madrid de aquellos días. Cuenta el propio La Cierva que la solución definitiva del autogiro fue articular las aspas. O sea, no construirlas rígidamente unidas al motor, sino dejarlas libres por un mecanismo de articulación de batimiento que aquí vemos, ya en años posteriores, muy perfeccionado. Este descubrimiento, definitivo para el autogiro, permitió posteriormente el desarrollo del helicóptero.
El hallazgo le vino a la mente a Juan de la Cierva en el curso de una función de ópera en el Real. Aída fue el telón de fondo de la decisiva modificación del autogiro. Así nació el C4, que voló en Getafe el 10 de enero de 1923, aunque solo dio pequeños saltos. Iba pilotado por un gran profesional, Alejandro Gómez Spencer. El día 31 de aquel mes de enero de 1923, el autogiro obtuvo el reconocimiento oficial de la aeronáutica. Logró recorrer 4 kilómetros en circuito cerrado, alcanzando más de 24 metros de altura. La prensa se ocupó ampliamente del éxito del autogiro. La hélice horizontal sin motor, decía, proporciona mayor estabilidad que el sistema de alas de los aeroplanos convencionales, porque esas aspas, acelerando en la caída su movimiento rotatorio, aumentan la sustentación y frenan el descenso. En febrero de 1923, la Cierva da por finalizado el periodo experimental del autogiro y pasa a construir el C5, con el que pensaba realizar ya vuelos de mayor alcance. El C5 tenía rotor tripala y 2 asientos. En uno de los ensayos se destruyó. Y cuando el inventor se encontraba sin medios para proseguir las pruebas, porque don Juan, su padre, se negaba ya en redondo a proporcionarle más fondos, un nuevo protector hizo posible la continuación de las experiencias. Fue la aviación militar. Y en sus talleres de Cuatro Vientos se empezó la construcción de un nuevo autogiro. De allí salió el C6 en enero de 1924. Mucho más perfeccionado lo pilotaba el capitán José Luis Ureta. Poco después se incorpora a la historia del autogiro el capitán Loriga, famoso más tarde por su vuelo Madrid-Manila con Gallarza. El 11 de diciembre de 1924, Loriga eleva el autogiro a 100 metros de altura y vuela con él durante 6 minutos. El descenso se realiza con toda normalidad. Loriga explica a la Cierva las incidencias del vuelo y el inventor parece satisfecho del resultado. Más lo estará al finalizar la siguiente prueba el 12 de diciembre de 1924, cuando Joaquín Loriga realiza un vuelo desde Cuatro Vientos a Getafe. Todos felicitan al inventor y al piloto. Será este el primer viaje del autogiro. Estas películas serían proyectadas días después en París y explicadas por Loriga. En enero de 1925, el C6 vuela ante unos observadores ingleses venidos a Madrid para conocer el invento. Un imprevisto pone de relieve las excepcionales cualidades de seguridad del autogiro. El motor deja inesperadamente de funcionar. ¿Qué ha pasado? Es increíble, pero cierto. Al aparato se le había agotado la gasolina en pleno vuelo por imprevisión de alguno de sus cuidadores. Pero las palas del rotor, fieles a su misión sustentadora, hacen de paracaídas y el autogiro desciende rápido y aterriza con brusquedad, pero sin deteriorarse ni sufrir lesiones el piloto. La bronca de Loriga a los mecánicos será, como es lógico, de las que hacen época. El 24 de junio de 1925, el autogiro es exhibido ante Su Majestad el Rey. Al término del vuelo, el monarca felicitó al ingeniero y a Loriga. Una nueva meta se traza ahora Juan de la Cierva para su invento: darlo a conocer en Inglaterra. En septiembre se halla la Cierva con su autogiro en el campo de experimentación de Fairbrough, cerca de Londres. Loriga está enfermo en España y no puede acudir a la capital británica. Como la presentación no admite espera, el ingeniero contrata a Frank Carney, un excelente piloto de pruebas que se identifica inmediatamente con el inventor y su autogiro.
Las demostraciones ante el secretario de Estado del Aire, Sir Samuel Hoare, el jefe de Estado Mayor de la RAF y el vicemariscal Selmont constituyeron un completo éxito. La prensa estaba entusiasmada. Uno de los presentes dijo asombrado: después de verlo, aún sigo sin creer lo que ha pasado ante mis ojos. Los periódicos se vuelcan con el inventor. El autogiro es filmado por primera vez desde el aire. Se invita a la sierva a pronunciar conferencias, a coloquios. Los ingleses vieron que este hombre les traía algo nuevo en la historia de la aeronáutica, con aquellos aterrizajes lentos, en muy pocos metros, sin riesgo alguno para el piloto. El gobierno inglés le encarga 4 autogiros y se forma una empresa con capital británico para la difusión y perfeccionamiento del ingenio. Será la Cierva Autogiro Company. El hecho no cae bien en algunos círculos españoles. Pero, ¿qué podía hacer el inventor? Nuestro país no disponía de base tecnológica para materializar los hallazgos con que cada día perfeccionaba Juan de la Cierva su invento. Además, ninguna iniciativa del capital privado alentó al ingeniero a proseguir sus trabajos en nuestro país. Solo la aviación militar le había tendido una mano. Y Juan de la Cierva no quería continuar grabando sus presupuestos ya muy agobiados con los gastos africanos. A estas demostraciones de Inglaterra siguieron otras en Francia, en el aeródromo parisiense de Villacoublay. Un día antes de presentar el autogiro ante el subsecretario de Estado para la Aeronáutica, el viento vuelca la aeronave, que queda muy dañada. La Cierva y Carney no se arredran, y tras una urgente reparación, el autogiro es exhibido con todo éxito. Poco tiempo después, el inventor se vería distinguido con la Legión de Honor. En 1926, en la exhibición anual de la RAF, es presentado el primer autogiro construido en Inglaterra. Este modelo sufrirá en 1927 un accidente por rotura de una pala. Mientras tanto, Loring había construido en Carabanchel el C-7, que fue modificado por la Cierva, dotándolo de un rotor de doble articulación que eliminaba el recién aparecido fenómeno. Puesta en marcha a mano de la hélice y además fumando. La innovación del rotor de doble articulación sería trasplantada a los autogiros británicos, retenidos en tierra por razones de seguridad, y el camino quedó despejado para la expansión mundial del invento español. Ya con título de piloto, será la Cierva, desde estas fechas, el probador de los nuevos modelos de su aeronave. Con uno de ellos, el C-8 Mark II, y llevando como pasajero al periodista francés Henri Boucher, la Cierva cruza el Canal de la Mancha y llega a París. Varias personalidades volaron con la Cierva sobre la capital de Francia. Después, una gira triunfal por Europa eleva aún más la fama del autogiro. Loring construyó también el C-12. Con él realizó la Cierva, en mayo de 1929, una magnífica exhibición en Getafe. El inventor llevó a su familia al aeródromo y voló con su madre, doña María Codorniu. Al término de la experiencia, la madre del inventor parece muy complacida. Y más don Juan, de ver a su esposa a salvo. En presencia de su hermano Ricardo, Juan de la Cierva sube a sus hijos al autogiro. El inventor, con sus padres y esposa, su sobrina Pilar, hija de Ricardo, y sus 3 hijos varones. A fines de 1928, llega el autogiro a Estados Unidos. Un industrial norteamericano, Harold Pitcairn, había adquirido uno en Inglaterra. Con otro modelo posterior, el C-19 Mark II,
El propio La Cierva asombrará a los asistentes al Festival Aeronáutico de Cleveland el 27 de agosto de 1929, para el que se habían despachado 500.000 de entradas. La Cierva ha prometido aterrizar en un círculo de 20 pies. Nadie lo cree, claro. El locutor que anuncia los vuelos dice: ahora el autogiro despegará, volará y se posará en el círculo si puede. Y tanto que pudo. Aquí viene. Los presentes incrédulos esperan el momento del aterrizaje. El autogiro da unas pasadas para demostrar la obediencia de sus mandos y enfila la pista. Corta gas y ya está. El público no sale de su asombro. A fines de 1930 vuelan ya los primeros autogiros estadounidenses. Son los de Harold Pitcairn. Uno de ellos, el PC-330, sería construido por Heraclio Alfaro, el ingeniero alavés que trabajaba en Norteamérica. Santander, verano de 1930. La Cierva viene con un nuevo autogiro, el C-19 Mark IIA. En la Albericia, el rey Alfonso XIII presencia una demostración de este último modelo. En noviembre de 1930 llega La Cierva por segunda vez a Nueva York. Autogiros norteamericanos lo saludan con el Welcome Cierva. Otra casa norteamericana, la Kellett, adquiere la patente para fabricar autogiros, llegando a realizar algunos de los mejores modelos. Los autogiros construidos por Pitcairn, con licencia, siguen acaparando la atención de los norteamericanos. El PCA-2, que ya se ha construido en serie, les entusiasma, sobre todo cuando lo ven descender para tomar combustible en una gasolinera. A los mandos va James Ray, uno de los mejores pilotos que tuvo el autogiro en todo el mundo. Ray retrocede unos metros y hace un despegue impecable en plena calle. En abril de 1931, la famosa aviadora americana Amelia Earhart sube a 5.613 metros con un PCA-2. La fama del autogiro en Estados Unidos culmina con su descenso sobre el césped de la Casa Blanca en honor al presidente Hoover. Juan de la Cierva, consagrado en el mundo como uno de los más destacados inventores del siglo, es invitado a explicar sus trabajos ante los más importantes centros docentes y de investigación del mundo. Galardones, honores, tributos de admiración constituyen el reconocimiento universal a su excepcional talento. Viene ahora a la historia del autogiro el C-30, primero con mando práctico, que vuela en marzo de 1933. El aparato no necesita timones de profundidad o dirección. Se gobierna solamente con una palanca que, inclinando el rotor, lo hace evolucionar hacia arriba, hacia abajo o a los lados. El mando directo se considera uno de los mayores logros de la Cierva después de la articulación de las palas. La prensa lo acoge entusiásticamente. Es este el prototipo de la definitiva serie C-30, cuya primera unidad, matriculada GACKA, es presentada en Haworth el 8 de noviembre de 1933 con extraordinario éxito. Es el primer autogiro puro, el autogiro integral, que ya no tiene nada de aeroplano, ni alas, ni alerones. A fines de 1933 o principios del 34, la fábrica Avro entrega 3 nuevos C-30 a la Cierva Autogiro Company. Uno de ellos, matriculado GACIM, vendido a Francia, es recogido en esta extraordinaria exhibición. Antes de posarse, reemprende el vuelo, y todo esto, como ya sabemos,
con unas aspas sin motor. Lo vemos aquí simulando el aterrizaje al borde de un muro. Otro es el GACIO, con el que Juan de la Cierva lleva a cabo una gira triunfal por diversas capitales españolas. El 15 de febrero de 1934, el autogiro es presentado ante el presidente de la República, señor Alcalá Zamora, en el curso de una fiesta organizada por el Aeroclub en Barajas. Al día siguiente, Juan de la Cierva ofrece una demostración para los reporteros gráficos que tienen la oportunidad de fotografiar o filmar al autogiro sobre Madrid. De la capital de España, vuela Juan de la Cierva a Zaragoza, aterrizando en el campo del Palomar. Regresa después el autogiro a Madrid para ofrecer una exhibición ante el ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, en Cuatro Vientos. Días más tarde, la Cierva, a quien acompaña a su esposa, vuela hacia Córdoba para continuar después a Sevilla. En Sevilla hace la Cierva una demostración con el autogiro del Marqués de las Torres de la Presa, miembro del Aeroclub de Andalucía. Después, Granada. El día 26 de febrero aterriza el C-30 en la base aeronaval de San Javier. Después se posará en la cubierta del Dédalo, fondeado en el puerto de Valencia. Tras visitar Castellón, se dirige la Cierva a Barcelona. Los habitantes de la ciudad condal podrán admirar el autogiro en el aeródromo de Cantunis y después en el Polo Jockey Club de Barcelona. Aún pasará por Gerona. En Inglaterra, el C-30 es construido en serie. Se venden casi 100 aparatos. Los adquiere la RAF, varios aeroclubs y muchos particulares. Se venden en Francia, Alemania y Holanda. Suecia compra uno con esquíes para misiones de salvamento en la nieve. Y España adquiere 4, 2 para la aviación militar y otros tantos para la aeronáutica naval. Uno de estos últimos, pilotado por el teniente de navío Guitián, aterrizará en Barcelona, en la Plaza de Cataluña, en enero de 1935. El hecho es celebrado por el piloto y autoridades. Pero un error, mal cálculo en la distancia a unos cables, producirá un accidente al despegar, momento que recoge este extraordinario documento cinematográfico. Mientras tanto, en Norteamérica vuelan ya más de un centenar de autogiros. Los fabricados por Kellett llegarán a transportar correo desde el edificio de la Administración de Filadelfia al aeródromo de Camden. Este concesionario norteamericano de la patente La Cierva construirá autogiros hasta la Segunda Guerra Mundial. El último gran logro de Juan de la Cierva, del que ha quedado por suerte constancia cinematográfica, es el rotor autodinámico, una novedad que permite el despegue a salto. El despegue completamente vertical. El piloto Alan Mars lo presenta el 23 de julio de 1936 en Hounslow Heath, en un campo lleno de arbustos, elegido ex profeso por no valer como aeródromo. Este despegue vertical con unas aspas sin motor es algo que resulta de dificilísima comprensión para un profano. Parece algo irreal,
Pero fue resuelto de modo perfecto por el genio científico de la Cierva, que tuvo en esta demostración de Hounslow Heath una de las últimas oportunidades de contemplar su amado autogiro, porque a fines de 1936 el inventor moriría en accidente en un avión convencional. En el mundo siguieron construyéndose autogiros muchos años después de la muerte del ingeniero murciano. Algunos continuaron volando posteriormente, como el autogiro del Marqués de las Torres de la Presa, que pudo verse en un festival aeronáutico celebrado en Cuatro Vientos en 1955, pilotado por el teniente coronel Amores Riedel. Ese autogiro se encuentra ahora en el Museo Aeronáutico de Madrid. Es una del casi medio millar de estas aeronaves que volaron en el mundo. José Barleta, el mejor biógrafo y estudioso de la obra del inventor, ha escrito que probablemente Juan de la Cierva, que no llegó a proponerse lograr el helicóptero, contribuyó individualmente a la consecución de este, más que ninguno de los que le dedicaron sus mayores esfuerzos. Los restos de Juan de la Cierva reposan hoy en tierra española. En derredor del monumento parece escucharse el leve susurro de un girar de aspas, mezclado con la música favorita del inventor, que se eleva al cielo entre el despegue vertical de los cipreses.